Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Amigos, bienvenidos a esta cápsula de vida. Me siento muy honrado, muy bendecido en el día de hoy de tener al pastor Roberto Alfaro y también al pastor Walter Agosto desde Puerto Rico en esta cápsula de vida donde vamos a estar hablando acerca del Kairos. Muchas personas ya automáticamente escucharon esta palabra y dijeron, bueno, yo conozco del Kairos, pastor Roberto, yo conozco del Kairos, pastor Walter, pero ¿de qué Kairos me quieren hablar de ustedes hoy? Porque yo he escuchado esa palabra muy frecuente en los púlpitos y a lo mejor la conocen por un cierto nivel, pero hoy queremos entrar a otro nivel más profundo de lo que significa en la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Camilo. Pastor Walter, es un gusto saludarle y poder compartir este tiempo con una persona tan extremadamente interesante en el sentido espiritual que nos puede enseñar tanto. Yo creo que sentarnos en la cápsula de vida, tratar un tema, tiene como propósito ante todo, primero, toda la gloria a nuestro Padre Celestial y en segundo lugar, abrir nuestros corazones, papel y lápiz y tomar nota. Vamos a hablar de un tema que se ha predicado por tiempos eternos en los púlpitos, el Kairos, el Cronos, pero que veamos realmente a la luz de la palabra cuál es el sentido profundo de lo que significa el Kairos de Dios. Así es que, Pastor Walter, un privilegio poder compartir este tiempo con usted. Gracias por su compañía. Camilo, gracias por la invitación. Amén. Pastor Walter, Kairos, ¿qué es Kairos? ¿Qué significa? ¿Y qué podemos aprender más de esta palabra? Bueno, gracias, Pastor Roberto y Camilo, por la oportunidad de compartir con ustedes y con toda la radioaudiencia. Vamos a partir primero con qué es lo que muchos piensan que es el Kairos. Correcto. Muchos piensan, ¿verdad? Y fíjate que no quiero establecer de que hay mucha diferencia entre lo que muchos piensan versus lo que vamos a enseñar. Hay una diferencia, pero realmente estamos en toda la intención siempre de mejorar. Mejorar sin minimizar nuestro proceso legítimo de aprendizaje y crecimiento. Así es. Entonces, cuando hemos escuchado en la mayoría de las plataformas en enseñanza la palabra Kairos y traemos lo que es Kairos y Cronos con la siguiente definición. Cronos como que es el tiempo natural o secuencial, la que se puede medir con un reloj. Cronos lo medimos en minutos, en horas, y podemos decir, nos vemos mañana a las 1 de la tarde, nos vemos mañana a las 10 de la noche, porque podemos contar con un concepto de medición de tiempo llamado crono. Crono es lo que quiere decir es medir el tiempo natural, el secuencial. Ahora, el concepto Kairos es ahí donde como que hay mucho espacio para estudiar, pero lamentablemente, esta es mi opinión, ha habido mucho espacio para especular. Wow, tremendo. La palabra Kairos entonces se enseña como el tiempo de la unción, el tiempo de Dios, el tiempo de los milagros, el tiempo oportuno. Y fíjate, está correcto. Sí. La definición donde yo entiendo y he descubierto que estamos lejos es en la aplicación. Wow. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué podemos encontrar en la Escritura en cuanto a la aplicación correcta de la palabra Kairos? ¿Qué realmente, en la luz de las Escrituras, es Kairos? Indudablemente, cuando vamos a los textos bíblicos, es interesante. Yo estuve revisando en la concordancia el término tiempo, la palabra tiempo, y puedo notar cómo hay un gran sinnúmero
de textos bíblicos que nos hablan de los tiempos. Claro. Me llama poderosamente la atención cómo en el libro de Génesis, en el Bereshit, en el principio crea Dios los cielos y la tierra, y empieza a enumerar los tiempos, en el día primero, en el día segundo. Ajá. Luego hay algo interesante y me impacta cómo el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, en el verso 11, nos dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y nos narra que hay tiempos para reír, tiempos para llorar, hay tiempos. Dice la palabra en el libro de Proverbios que en nuestra mano están los tiempos de Dios. Amén. Es decir, que la palabra tiempos no solamente tiene tiempos, como lo menciona Pastor ahora en su intervención inicial, el tiempo cronos, el tiempo solar, llamémoslo así, porque entendemos que en la Biblia también la palabra nos dice que Dios nos dejó la luna para medir los tiempos. Y entonces, cuando tenemos claridad en nuestros corazones de lo que es el tiempo solar, el tiempo cronos, y cuando vamos al tiempo lunar, el calendario hebreo, encontramos que hay otro tiempo. Y en ese mismo sentido, Dios nos deja a nosotros un tiempo en la palabra en todos los momentos, porque podemos leer el libro de Isaías y nos da los tiempos a venir del Mesías. O sea, todo está en un cierto tiempo que iba a venir, porque se lo dejó al pueblo para que lo conociera, para que conociera los tiempos. Ahora, hay algo que sí es claro aquí en este principio, Pastor Walter. El tiempo para Dios es un tiempo totalmente diferente al tiempo de los hombres. Dice la palabra en el libro de 2 de Pedro capítulo 3 verso 8: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Es decir, nuestro tiempo hoy con el Pastor Walter en esta cápsula de vida es definir los tiempos del hombre y los tiempos o el tiempo de Dios. Fíjate que cuando me encanta ese verso que acabas de traer, porque gracias al Nuevo Testamento tenemos la oportunidad de nosotros estudiar literalmente la base de la sabiduría de nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, la sabiduría del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, porque lo que está citando literalmente Pedro es uno de los conceptos más populares e importantes que hay en el pensamiento hebraico en cuanto a la escatología se refiere, donde en tanto en el judaísmo como simplemente la cultura hebrea, la Torá nos enseña que el creador del universo, el eterno, tiene un tiempo para trabajar con el hombre. Ese tiempo son 7000 años. Así que Pedro lo que está haciendo es que le está citando el Salmo 90. Salmo 90, verso 4. Y también estamos viendo un reflejo de un patrón profético que se encuentra en el libro de los principios, en Génesis. Los 7 días de la creación equivalen a 7000 años. Sí. Entonces, por eso es que los judíos en el primer siglo, cuando vemos a Juan el Bautista bautizando, ellos entendían que estaban aproximadamente en el año 4000. Sí. Así que todo esto es en ese contexto que están diciendo. Y el año 4000 es la antesala de lo que se llama los años del Mesías, el tiempo del Mesías, el tiempo de la consolación de Israel. Para ellos era profético. Wow. Y por eso que se estaban bautizando en las aguas. Claro, porque entendían los tiempos. Ellos entendían los tiempos. Así que la enseñanza de los tiempos y entender los tiempos y el aspecto profético de los tiempos, estar al día con Dios, entendiendo los tiempos, era algo muy común en Israel y era base de la esperanza mesiánica o la esperanza que se llama la consolación de Israel. Wow. En cuanto a la restauración de la nación.
O sea que en sí pudiéramos hablar del tema de hoy de Kairos y decir que a lo mejor desafortunadamente hemos tomado esta palabra y no la hemos entendido en sí por lo que es, por lo que verdaderamente nos trae a nosotros, porque lo dijimos al principio, la palabra Kairos lo hemos entendido como el tiempo de Dios. A lo mejor otras personas la han usado incorrectamente, Pastor Roberto, también en el sentido de que la usan, digamos, en la parte de dinero, o el tiempo perfecto de Dios, es el momento de que tú vengas. Pero creo que a lo mejor el pastor Walter nos puede dar un tema más interesante, claro, de lo que verdaderamente quiere decir la palabra Kairos y cómo nosotros como cristianos tenemos que entender esto para entender los tiempos y las señales. Muy, muy interesante eso, tiempos y señales que Dios nos ha dejado en su palabra. He compartido este mensaje y lo he predicado, pastor Walter, y yo con mi corazón humilde quiero decirle que estoy con todo mi corazón abierto cada día, ante todo, a aprender más y más de la palabra. Porque he predicado este mensaje, yo he predicado el tiempo Cronos, he predicado el tiempo Kairos y prácticamente he dicho el tiempo Kairos es un momento de Dios, es un tiempo, es una visitación de Dios, el tiempo de Dios es un accionar en un momento determinado de Dios. Y como usted lo mencionaba, Pastor Walter, no estoy equivocado en cuanto a lo que he querido enseñar, pero cuando conocemos la profundidad, el origen de la palabra en su léxico original, en el hebreo, en su traducción, y la traemos a nuestro lenguaje en español, probablemente esa expresión, sin que varíe su sentido, puede tener una profundidad mucho más allá de lo que nosotros hemos visto aún hasta el día de hoy. Definitivamente, y te felicito, pastor, públicamente, y felicito a todos los pastores y todos los maestros y todos los líderes que están escuchando esta programación. Creo que en 2 Corintios capítulo 8 verso 2, si no me equivoco, que dice que si alguno cree que sabe algo, realmente no lo sabe como lo debe de saber. Wow. Así que nosotros tenemos que estar abiertos a aprender. Aquí el único que se lleva la gloria es nuestro rey. Amén. Entonces, esta es la palabra de nuestro rey, no es ni nuestra. Entonces, tenemos que nosotros aceptar que las escrituras no fueron escritas directamente a nosotros, aunque sí es para nosotros. Para nosotros. Ajá. O sea, así que tenemos que estudiar el contexto, tenemos que darnos la oportunidad de estudiar el hebreo. La antropología tiene que ver con la cultura, que incluye el significado y la aplicación de las palabras. Así que nos damos esta tarea porque queremos representar con integridad y excelencia a nuestro rey. Así es. Y más ahora que estamos viendo tantas señales que confirman la venida del Mesías. Así que correcto, estamos ready para entrar a ver qué realmente quiere decir Kairos, de dónde viene esta palabra y hacia dónde nos puede llevar el entenderla. Tenemos una expresión que mi esposa, la pastora Pili, menciona con frecuencia y es la cartelera del cielo. En los tiempos de Dios y en la cartelera del cielo está precisamente el tiempo de todo lo que ha de suceder y en qué tiempo ha de suceder. Sabes, muy interesante, amado pastor, hablando de esta porción de los Kairos, entender cómo nada de lo que sucede a nuestro alrededor escapa precisamente a la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios en los tiempos de Dios. Ahora, usted mencionaba hace un momento, pastor Walter, algo muy interesante, cómo nosotros requerimos adentrarnos en la raíz del hebreo, en el origen de la palabra. Y qué linda la parte lingüística, estudiar toda esta antropología, la lingüística, el sentido original verbal. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos de América, los pastores nos enfrentamos a una comunidad multicultural. Y como pastores tenemos que aprender qué expresión verbal utilizo en el púlpito, claro, que pueda causarle molestia a una oveja, a un discípulo de otra nacionalidad. Yo tengo una palabra en Colombia, soy de Colombia, que en mi común hablar en Colombia no significa nada,
Pero si la escucha una persona de México, y de hecho ha sucedido, o de Costa Rica, o de Puerto Rico incluso, me dice, wow, un momento, pastor, pero ¿cómo usted puede atreverse? No lo diga, pero me lo envía por correo a ver. No, por supuesto. Pero ¿cómo usted puede atreverse en un púlpito a usar esa palabra tan fuera de lugar, tan inapropiada para un pastor? Hermano, en mi país no significa absolutamente nada, es inofensiva. Pero en su país no sabía que pudiese ser tan delicada. Estoy haciendo esta enseñanza solo para significar, si nosotros conocemos el origen del hebreo y la traducción con el griego y las traducciones posteriores hasta nuestro idioma, sí, probablemente estamos usando una palabra aún todavía equivocada. Claro. Por eso es tan importante, repito, tener un corazón abierto y dispuesto para que todos los días aprendamos algo más. Definitivamente. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí en cuanto a la palabra Kairos. Vamos a empezar por algo tan sencillo como 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 1 al 5. Uh-huh. Camilo, te voy a pedirle favor si lo puedes leer y te interrumpo en un punto u otro para traer mi aportación. Claro que sí. Dice la palabra del Señor: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Ok, vamos para ahí. Okay. Así que sabemos ya de que Pablo está hablándole a una audiencia que sabe de lo que estamos hablando. Claro. Que sabe de lo que está hablando. Sí, cuando él habla acerca de tiempos y ocasiones, tiene que significar algo más que lo que está ocurriendo ahora. Claro. Porque si seguimos leyendo nos damos cuenta de que definitivamente él está hablando acerca de un tiempo profético, un tiempo crítico. De hecho, nos vamos a dar cuenta que no solamente entender el lenguaje del hebreo, el lenguaje del griego, la filosofía helénica, que era parte de la cultura de la gente que escuchaba a Pablo, vamos a tener que entender también lo que es la nomenclatura del templo. Wow, qué Esto es importante porque ahora el próximo verso, si es tan amable, Camilo, para que lo leas. Y este verso yo creo, bueno, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ok, entonces... Oye, un momentico, ¿como ladrón en la noche? ¿Como ladrón en la noche? Este corito lo conozco, así será la venida del Hijo del Hombre, y así es. Ahora, la cuestión es que nosotros escuchamos literalmente en primera persona a Yeshua decir y enseñar la diferencia entre el pastor y el ladrón. Sí. Ahora estamos viendo a Pablo diciendo que el Señor es como el ladrón en la noche. Ajá. Ahora, una de las cosas que yo recomiendo, y simplemente lo voy a enseñar aquí, yo sé que mucha gente como que dicen, yo no voy a leer eso, pero esto que voy a enseñar aquí es lo que se llama Mishnah. La Mishnah. Ok, ¿qué es la Mishnah? La Mishnah no es, y escuchen esto bien, no es una literatura que te ayuda a interpretar netamente la Biblia. Ajá. La Mishnah te enseña a ti cómo se hacían las cosas en el tiempo del templo. Wow, qué interesante. Ahora, ¿por qué tú quieres saber cómo se hacían las cosas? Porque es parte del trasfondo del Nuevo Testamento. Claro. Que tú y yo no conocemos. Por ejemplo, cuando hablamos acerca del famoso gallo, y ya ustedes han oído acerca del gallo, Sí. es aquí la Mishnah, donde tú aprendes lo que es el Gever, que es el cantor de los levitas, pero tú aprendes lo que era el protocolo de el servicio diario del templo que se llama el Korbanot Tamid, o la ofrenda continua. Pablo usaba mucho la ofrenda continua. Entonces, ¿qué pasa? Esta ofrenda continua tenía un protocolo que comenzaba desde las 2 de la mañana. Wow.
Y entonces ya a las 3 de la mañana había un levita activado, que es el cantor, el que despertaba y llamaba a los creyentes en Israel, comenzando con los sacerdotes, los levitas y los israelitas. 3 cantos, o sea, 3 llamadas que hacía este hombre Geber, que o Givini también se le conocía como el que hacía el canto o el clamor del gallo por la hora que era. Ahora, es imposible, según la Mishnah, porque también lo dice, que hayan pollos, gallos, animales como estos cerca del templo, porque contaminarían el templo, contaminarían los sacrificios y sería caos total en Jerusalén. Wow. Así que no era un animal, sino que literalmente era un cantor del templo. Pero si no conocemos el servicio del templo, que es parte del trasfondo de los evangelios, vamos a seguir diciendo que lo que hizo Pedro fue negar a Cristo cuando cantó un y eso no era. Qué interesante. Ahora, te digo esto porque también de la misma fuente, estudiando el templo, descubrimos que había un supervisor nocturno de los levitas, que era que estaba a cargo de chequear, era un oficial, ¿ok? Y era que estaba a cargo de chequear que los levitas estuvieran ya despiertos o que no se durmieran los que estaban en turno. Ajá. Y si se dormían, cogían una antorcha y le pegaban fuego a la ropa, porque era una forma de reprenderlo y de que quedara en vergüenza. Y a ese supervisor se le llamaba como el ladrón en la noche. Ladrón en la noche. Wow. Así que fíjate que Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que estar despiertos, como están despiertos los que están sirviendo en el templo, claro, porque si no va a venir Yeshua como ladrón en la noche, el oficial que está supervisando que no estemos dormidos. Claro, y no te agarren dormido. Así que el contexto del templo, si no lo estudiamos, sí, porque son cosas judías, vamos a tener que rellenar en la exégesis o explicando con un montón de especulaciones. Claro. Así que cuando estudiamos Kairos, tenemos que considerar toda la ecuación. Claro. Wow, qué interesante. Sí, porque con eso, como dice el mismo pastor Walter, tratamos de meter nuestra propia idea de lo que es. Porque, como decimos, este término de ladrón en la noche se ha usado por mucho tiempo, y le han colocado la idea de lo que es, claro, en mucha de la escritura. Siempre he considerado, pastor Walter, hay una palabra que compartí hace unos días y dice el apóstol Pablo que esperanza contra esperanza. Y hablando un poco sobre esta enseñanza decía que la esperanza, no tiene sentido esto, esperanza contra esperanza. Pero cuando vamos un poco al contenido, al contexto de esta expresión, vemos que hay una esperanza hebrea, que es la fe, el emuná de Dios, y hay una esperanza griega. Y la esperanza griega es una esperanza filosófica, decías, helénica, una esperanza de la razón. Es decir, cuando yo creo que algo puede suceder, yo tengo fe de que algo puede pasar. Sí. Yo tengo fe de que mi auto prende porque yo sé que tiene buen combustible, buena batería. Esa es una fe racional, ese es un entendimiento humano. Pero la fe hebrea, la fe judía, la fe de Dios, el emuná de Dios, es una fe totalmente sobrenatural. Entonces, para lo que mencionamos ahora, Camilo, estas historias como ladrón en la noche y el gallo que cantó 3 veces, las entendemos desde el punto de vista helénico o desde el punto de vista griego, es decir, bajo el razonamiento humano. Sí. Y como razonamiento humano entendemos que el ladrón viene en la noche a hurtar, a robar, y la enseñanza... Y es que ahí es donde no cabe. Y entonces en el Kairos de Dios nos damos cuenta que una tipología muy clara y muy distinta es el vigilante que está atento a que todo en el templo esté funcionando adecuadamente. Hemos aprendido ya hoy grandemente. Lo que falta, ese verso número 1, tiempos y ocasiones. Sí.
pero acerca de los tiempos y ocasiones. Esa palabra tiempo es cronos. Sí. La palabra ocasión es kairos. Claro. Así que establecemos que no es lo mismo. Y lo que Pablo está diciendo es, como tú y yo hacemos de cada rato, que estamos analizando nuestro tiempo a la luz de las profecías. Claro. Oh, sí, es lo que Pablo está diciendo. Que eso es básicamente lo que Pablo está diciendo. Pero entonces la pregunta es si tú y yo estamos conscientes del aspecto profético de las ocasiones. Ajá. O el aspecto profético de los kairos. Claro. Entonces, es ahí donde cuando vemos que esa palabra ocasiones es kairos, cuando lo buscamos, porque por lo menos yo, lo que sé de griego es lo que mi mamá me decía cuando era pequeño, que decía, parece que tú eres griego. O sea, yo no sé. Así que yo tengo que usar instrumentos como Blue Letter Bible o Q Bible, que comparto toda esta fuente con mis hermanos. Sí. Para que todos juntos estudiemos. Claro. Y si alguien descubre otra cosa, pues yo aprendo y así seguimos aprendiendo todos juntos. Esta palabra en el Strong's, que vi que el pastor tenía uno así de grande, un libro así de grande, que es el Strong's. Okay. Yo no lo tengo aquí en el internet, que es más liviano para mí. Yo no puedo cargar este libro. Encontramos que el Strong's G2540, G de griego, 2540, literalmente lo que significa es el tiempo correcto, un tiempo dentro de un periodo, un tiempo oportuno, un tiempo arreglado, o sea, una cita. Sí. Y un tiempo que escorta ciertos eventos. Estoy más o menos traduciendo lo que dice el Strong's G2540. Ahora, cuando seguimos viendo la aplicación en el Nuevo Testamento de esta palabra kairos o kairos, encontramos que trabaja y se aplica cuando se habla acerca de tiempos divinamente coordinados o tiempos señalados. También ¿citas divinas? Sí. Exacto. Citas divinas. También se refiere al tiempo de los gentiles. También se refiere al tiempo cuando aparece el anticristo. Wow. También, que ahí está el contexto de primera de Tesalonicenses 5:15, 5 del 1 al 5, perdón. También tiene que ver kairos con el tiempo de la venida del Mesías. Kairos también tiene que ver con lo que es el tiempo de las cosechas. Y esto es bien importante porque ya estamos afinando la definición. Claro, por supuesto. Tiempo de cosecha es correcto. Es el calendario hebraico en su aplicación agrícola. También tiene que ver literalmente con Seasons of the Year, las fiestas solemnes que guardaban los judíos, como Pascua, Pentecostés y Sukkot. Así que kairos, cuando estudiamos la versión griega de la Biblia hebrea, estamos hablando de 300 años antes de Yeshua, estamos hablando acerca de la palabra que la Septuaginta encontró como equivalente, no traducción fiel, equivalente. Correcto. A una palabra hebrea que se llama moed. Wow. Porque estamos conectando la palabra griega con la Biblia hebrea o el Tanakh, la Torah, porque de ahí es que viene,
nos encontramos que la Septuaginta, que tuvo sus retos, y uno de los retos es el reto común del hebreo, que no todas las palabras que se traducen al griego, que luego al latín, ¿verdad?, que realmente honran el original hebreo. Así que kairos es la intención de traducir al griego la palabra hebrea moed. Wow. Próximo paso ahora, pastores, ¿qué significa moed? Wow. Ahí es donde estamos ahora. Estamos buscando la raíz de kairos. Sí, sí. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, si ya vimos que kairos significa estación, Tiempo. como dijo bien Camilo, cita divina, y como muchos de los predicadores han dicho, el tiempo de Dios. Y que está perfecto. Vamos a ver que en el hebreo la palabra moed significa literalmente festival. Wow. Festival. Festival. Literalmente significa festival, y literalmente significa también tiempo señalado. Así que, conclusión número 1. La palabra kairos o kairos es la palabra hebrea moed. Moed, aquí es donde comenzamos nosotros a pedir ayuda a Dios. Si tenemos el corazón humilde, Sí. para aprender y reaprender y ajustarnos al Padre, y no nosotros coger la Biblia y ajustarnos a nuestra mente pequeña. Oh, wow. Moed es la palabra que aparece en Génesis 1:14, pastor, y me gustaría que el pastor Roberto puede leer Génesis 1:14 y después Levítico 23:1. Por supuesto que sí. Libro de Génesis, libro de Bereshit, capítulo 1 y el verso 14. Dice la palabra: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Ok, esa palabra, pastor, estaciones, Sí. la primera vez que aparece la palabra moed, que al traducir la Biblia hebrea al griego, la Septuaginta, encontramos que utilizaron la palabra kairos. Sí. Wow. Ok, entonces, esta palabra, ¿qué significa esta palabra literalmente, la palabra moed? ¿Qué significa en español? Bueno, significa lugar de la cita. Wow. Significa tiempo señalado. Significa reunión. Significa hora señalada. Significa tiempo sagrado. Pastor, mientras yo estoy diciendo esto, programa su mente con lo siguiente. Kairos significa también todo lo que yo estoy diciendo. Sí, significa lugar, significa señal. Todo eso es moed. Todo eso es kairos. Extraordinario. Y estaba notando precisamente, Pastor Walter, ahora que mencionamos este punto tan delicado en la traducción. ¿Sabe? En Universidad de la Familia, en el programa de hoy, compartíamos con mi esposa cómo es tan importante entender que en el siglo XXI estamos en el tiempo de la máxima velocidad de comunicación, es decir, lo que estamos haciendo ahora mismo. Estamos transmitiendo, estamos conectados vía internet, video, todo en vivo, y esto es una facilidad de comunicación que hace unos pocos años muy difícil se podía pensar en esto. Sin embargo, también es este el medio de comunicación más rápido para que acudamos a la historia,
al estudio, y creo que es lo que estamos haciendo hoy, estudiar el trasfondo de lo que nunca hemos podido ver con claridad, y que todos estos medios los utilicemos adecuada y apropiadamente para comunicarnos, para transmitir, para que muchas gentes que hoy nos están viendo y nos están escuchando van a decir: wow, yo estaba en mi devocional diario, Pastor Walter, tratando de enseñar los nombres de Dios, y me escribió una persona esta mañana en el correo y me dice: muchas veces a lugares a donde he ido, he escuchado nombres, Elohim, Jireh, Rafa, Adonai, y siempre para mí eso fue raro y extraño, y nunca volví. Pero hoy, cuando estoy aprendiendo los nombres de Dios, me doy cuenta cuán grande era mi ignorancia. Y esto lo estoy significando, ¿para qué? Para que cada persona que nos escuche hoy, con un corazón abierto, y dijo el pastor Walter, humilde, podamos entender hasta dónde una sola palabra traducida inadecuadamente cambia todo el contexto de lo que esta palabra quería decir. De hecho, sabemos que la palabra Torah, traducida al griego como ley, realmente la traducción verídica, original, legítima, no fue ley, sino instrucción, manual de instrucciones. Y en ese sentido hay una cierta confusión, ¿no? En el mismo sentido de lo que tú estás hablando. Mucha gente piensa que, y el pastor Walter nos lo puede aclarar, pero muchas personas piensan, como el mismo término de kairos que estamos hablando hoy, piensan que es algo cuando verdaderamente nos está dando ya una profundidad mucho más. En Génesis capítulo 1, verso 14, pastor Walter, pastor Roberto, nos está dando en sí y nos está diciendo: miren los tiempos, vean las señales, porque hay algo más interesante. En el inglés lo dice un poco más claro, porque dice: and let them be for signs and for seasons, and for days and years, pero nos está diciendo for signs, y ahí es donde se habla lo que tú decías antes, la cartelera del cielo, porque nos está diciendo: vean las señales que yo les estoy dejando para que ustedes vean. Así es que esta palabra Moed, una palabra profunda, y nos entrega el sentido y el valor real de esta palabra kairos. Definitivamente, Pastor y Camilo, cuando la palabra Moed es un nombre, la raíz de la palabra Moed, Yaad, es un verbo. Ajá. Interesante, porque este verbo Yaad lo que quiere decir es causar o coordinar una cita. Wow. Wow. Tremendo. Entonces, esto es sumamente interesante, porque Moed, esa palabra Ed, lo que quiere decir es testigo. Wow. Entonces, aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué tal, Pastor Roberto, Camilo? ¿Qué tal si yo les digo que en la Biblia hay una lista de estos festivales? En la Biblia hay una lista de estas citas divinas. Wow. En la Biblia hay una lista de estos Moed, como estamos aprendiendo kairos. Sí, correcto. Lo voy a decir de esta forma: en la Biblia hay una lista de los kairos de Dios. Wow. Bueno, vamos para allá. Levítico capítulo 23. Vamos a ver. Este libro de Levítico capítulo 23 ha marcado mi vida impresionantemente. Porque lo he leído muchas veces y lo he leído como lectura, pero cuando lo leemos en el kairos de Dios, entonces encontramos un sentido mucho más profundo. Dice, Levítico 23 capítulo 1 en adelante dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santa convocaciones, serán estas. Verso 3: 6 días trabajarás, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Aquí hay dos palabritas ahora que vamos a estudiarla. Número 1, donde dice fiesta, es la misma palabra Moed. Wow. O sea, es la misma palabra kairos. Wow, amén. Qué bien. Ok, ahora donde dice convocación es la palabra mikra.
¿Por qué es importante Micra? Micra lo que significa es reunión, pero no cualquier reunión. Es la reunión para escuchar y para ensayar. Wow. La raíz de la palabra Micra es la palabra cara, pero con Q-A-R-A, cara. Ajá. Entonces cara es cuando el Eterno te llama, como cuando nosotros decimos, yo siento que tengo un llamado de Dios. Sí. Yo siento que Dios me ha llamado. Es la misma palabra, cara. De hecho, es la misma palabra que se usa en Jeremías cuando dice, cara a mí y yo te responderé. Así que mira qué interesante que el Eterno, Hashem, Yahweh, está llamando a gente Wow. a estas citas. Moed es de testigo, para que sean testigos de su gloria. Y la pregunta ahí en todo esto sería ¿cuántas veces hemos perdido esa cita con Yeshua? Nos está llamando a estas citas, nos está llamando a estos lugares y hemos perdido la cita. Claro, es cuando no conocemos, es como la medicina. Los médicos escriben unos jeroglíficos que el paciente nunca entiende. Pero cuando va a la farmacia y se lo entrega a una persona que estudió ¿cómo se llama? Esta ciencia, encuentra esos garabatos jeroglíficos y los lee perfectamente. Entonces tú le dices, perdóname, ¿y cómo se debe utilizar? Mira, debes tomar 2 en la mañana, 2 en la tarde, 2 en la noche. ¿Dónde dice eso? Aquí lo dice. Es decir, estamos hablando de que Levítico 23 nos está dando una información, ahora sí, la cartelera del cielo, tan profunda, que si la leemos en nuestro lenguaje, pues es interesante, pero si vamos al contenido original, nos encontramos con una verdad. Por eso me gusta la porción de Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Pero cuál verdad? Pues en lo que el contexto original de la palabra significa. Entonces, allí sí podemos decirlo, se corren los velos, se abren los ojos y podemos ver con absoluta claridad hacia dónde es que el Señor nos quiere llevar. Amén, amén. Ahorita Camilo dijo, perdón, ¿cuántas veces hemos perdido la cita? Sí. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, lo que se le llama Tanakh, Sí. Tanakh es un acróstico que vino después del tiempo de Yeshua. Ajá. Que lo que significa es los profetas, los primeros 5 libros de la Biblia, los libros históricos y demás. Entonces, tenemos que entender que el documento, el libro, no es la base para la creación de una religión. Correcto. Entendemos que la Torá, de hecho, el libro de Deuteronomio, lo vemos claro, está redactada en la misma formato de los documentos legales llamados convenios o constituciones. Igualito como lo hacía en Babilonia, como lo hacía en Siria, en el norte de Siria, las cartas de Armana, de Mari, el código de Hammurabi, en Egipto, desde Egipto hasta Baja Mesopotamia. Toda esta gente tenían convenios internacionales y la redacción de los convenios era casi 90% igualito. Entonces la Torá está redactada en ese mismo formato. Tiene lo que se llama un prólogo, tiene lo que se llama introducción histórica, tiene lo que se llama sanciones, toda esa parte, bendiciones, todo son 5 partes, que algún otro día vamos a poder hablar acerca de esto. Pero le digo esto de que tenemos que ver la Biblia, el Antiguo Testamento, como lo que es. Tiene historia, pero en cuanto a la Torá es un documento legal, una constitución. ¿Qué pasa? Aquí es donde vengo con esto.
son las palabras de un rey. Wow. Y cuando el rey convoca, nosotros como siervos no tenemos otra más que obedecer. Sí. Correcto. No comparecer a estas reuniones que el pastor acaba de leer en Levítico 23, dice santas convocaciones, lo que en hebreo es Mikra Kodesh, que son convocaciones sagradas. Lo está convocando el rey. Estamos viendo una legalidad en esta convocatoria. Es lo mismo como si te hubieran citado a la corte. Claro. Si usted no va a la cita que te hicieron a la corte, eso tiene un nombre. A ver si ustedes han escuchado este nombre, desacato. Correcto, sí. Así que cuando una persona, sabiendo que ha sido citada a la corte, no va, sabe que rompió la ley, claro, sabe que tiene un desacato, tiene un problema, le pregunto, ¿esa persona siente paz? No. No, claro. O lo que siente es ansiedad, miedo, depresión. Ahora sabemos que la gran mayoría de las depresiones es miedo, y todos estos desbalances emocionales de muchos creyentes ni se imagina que es por causa del pecado. Sí. Wow. Sí. La obediencia comienza a restaurar nuestras vidas, sanarnos y a traer restitución y orden a nuestras vidas. Así que hay, según Levítico 23, una lista de estas citas, de estas citaciones, el no comparecer, el desacato. Si yo fuera usted, obedecería. yo lo pondría en mi agenda comenzando esta semana. Claro, Por supuesto. Sabe, Pastor Walter, qué interesante. Y estaba pensando aquí en mi corazón, el fin de semana estábamos compartiendo en nuestra congregación un mensaje que tiene que ver precisamente con las fiestas que celebramos recientemente con Pesá, panes sin levadura y el tiempo de resurrección. Y titulamos en nuestro servicio con el nombre de Resurrección en tercera dimensión. Y creo que lo que estamos aprendiendo hoy aplica muy bien a este título por lo siguiente. En tercera dimensión, en el sentido de que vimos la mayoría de gentes ven la resurrección en blanco y negro. Es decir, la gente sabe que resucitó. Pero sin embargo, ese tiempo de Pesá se convirtió en la, comillas, Semana Santa y, comillas, el tiempo de playa, de vacaciones. Es decir, en blanco y negro. La gente sabe que algo pasó y estuvo bien, pero luego viene la tecnología y nos trae a la segunda dimensión. Lo que vimos en blanco y negro en un tiempo, hoy lo podemos ver a color. Entonces lo que era tal vez agua oscura, hoy la vemos como un agua cristalina, azul, y la tecnología nos da el color. Pero luego avanzamos en la tecnología hasta llegar al tiempo del 3D. Ya hoy las pantallas de televisión curvas con imágenes 3D, las imágenes salen de la pantalla, prácticamente te pueden tocar, tú puedes sentir no solamente el sonido, el viento, esto es 3D. Y cuando nosotros entendemos estas santas convocaciones en blanco y negro, las pasamos por alto, desacato. Pero cuando estas santas convocaciones las entendemos a color, empezamos a ver que tienen importancia. Sí. O sea, que toman un realce, como que cobran vida. Yo puedo identificar el color del día, de las flores, y se pone interesante. Pero cuando estas santas convocaciones las llevamos al 3D, entonces nosotros la podemos sentir, la podemos vivir y nos hacemos parte incorpórea de la historia. Yo estoy viviendo un 3D en este mismo momento. Sí, claro. Con este Moet. En este Moet. Así es. Fíjate que cuando comenzamos a estudiar lo que comúnmente se llama raíces hebreas, o me gusta decir las raíces bíblicas. Correcto. Del cristianismo. Sí. Una de las cosas que más me impactó fue
el potencial que tiene el hebreo en mostrarme imágenes. Sí. Y usted y yo sabemos que desde los niños, desde pequeños, nosotros lo que somos es el resultado de lo que vemos. Sí, realmente no somos el resultado de lo que los padres nos dijeron. Somos el resultado de lo que vimos en nuestros padres. Sí. Entonces, por eso es que a veces la gente dice, oye, pero ¿cómo esta persona tan tranquila, tan buena puede ser tan violenta con su esposa? Pues porque la persona está haciendo lo que vio en su casa. Mm-hmm. Esto es interesante porque cuando leemos el hebreo, especialmente esta palabra moedim, que es el plural de moed, encontramos la palabra moed diferentes mensajes. Por ejemplo, moed, encontramos el mensaje de un lugar que conecta. Porque acuérdense que moed habla de espacio y tiempo, las dos cosas, lugar y tiempo. Entonces, lugar que conecta, lugar de reunión. Pero cuando vemos la última palabra, que es o sea, la letra Ayin y Dalet, Ayin es ojo o conocimiento, y Dalet es puerta, pero junto a Ayin y Dalet es que lo que significa es testigo. Mira qué interesante, porque la puerta Dalet es Yeshua. Wow. Así que cuando estamos viendo qué ocurre en estas reuniones, la gente dice, pues cosas judías. Ok, pero cuando tú ves el hebreo, lo que está diciendo es que es un lugar donde estamos reunidos y nos conecta el testimonio de las puertas. Wow. Al testimonio de Yeshua, de Jesús. Y en ese mismo sentido, a mí lo que me viene a mente cuando yo pienso en una cita o en un moed, en un momento tan especial, yo pienso en Jacob, ¿no? En Israel, un hombre cambiado. Cuando Yeshua se le presenta en ese sueño y comienzan a bajar esos ángeles, eso, el pastor Walter me puede corregir, pero lo que viene a mente a mí, eso es un moed específico, una cita divina. Bueno, y precisamente Jacob lo dijo, es ciertamente este lugar es casa de Dios, y esas palabras, puerta del cielo. Y esas palabras son palabras que cuando lo que hemos estado estudiando con el pastor Walter hoy, son palabras que él dijo no por solo decirlo, sino porque entendía que el tiempo en el cual se estaba abriendo en ese momento era un tiempo muy especial. Claro, y ahora una pregunta que se me ocurre, pastor Walter, es cómo cada ser humano, cómo cada persona o cada ministro, cada creyente mejor, puede identificar entonces con todo lo que estamos estudiando, aprendiendo hoy, cómo yo puedo identificar en mi vida personal un tiempo kairos, cómo yo puedo establecer en qué momento, porque nos volvemos también emocionales. La iglesia ha convertido este kairos en un evento emocional. Este es el kairos de Dios, pero realmente ese es un kairos de Dios. ¿Hasta dónde el ser humano emocionalmente ha confundido la expresión kairos? O cuando una persona, espiritualmente hablando, realmente puede identificar un kairos de Dios. Déjeme compartirle 2 segundos. Hace muchos años, visitando Denver, Colorado, en uno de mis primeros viajes a Estados Unidos, anhelaba conocer la nieve. No tenía oportunidad de conocer nieve. Estaba el tiempo de nieve del invierno en esta área en los Estados Unidos, en Denver, y nos invitaron a un lago, el lago completamente congelado. Así es que la experiencia para mí de caminar sobre el agua congelada, sobre el lago, pues era una experiencia maravillosa. Nunca había vivido este momento. Sin embargo, me advirtieron las personas, debes tener mucho cuidado, precaución, porque en cualquier momento el hielo puede quebrarse. Pero dada mi capacidad y mi desobediencia, decidí caminar sobre aquel lago y repentinamente el hielo sí se abrió y caí en esa profundidad del agua congelada. Pero lo que voy a mencionar es un testimonio. Quiero saber si esto es un kairos de Dios. Lo que yo recuerdo es que caía esa agua profundamente congelada, pero de una manera totalmente sobrenatural. Alguien o algo me sacó de ese lugar en una milésima de segundo
y me movió no solamente del lugar de donde caí, sino que me trasladó a un lugar y mis pies estaban puestos sobre una roca. Y en ese momento vi una luz del sol, una luz que vino a mí y me dio una palabra profética. No voy a compartir todo el testimonio, pero estoy pensando en este momento lo que pasó en mi vida en ese segundo. Definitivamente en lo natural debía estar muerto en ese lugar, ahogado o hipotermia, no había otra solución. Pero algo pasó en mi vida, algo me sacó de allí. ¿Puedo considerar, Pastor Walter, esto un kairos de Dios? Fíjate, esta es mi opinión. Correcto. En la luz de lo que estamos estudiando. Correcto. Los kairos de Dios están definidos dentro de un tiempo que se mide. Ok. Contrario a la separación del concepto cronos y kairos. Okay. Este tiempo se puede medir porque Génesis 1:14 dice que hay señales que te dicen cuándo. Ok, estamos hablando de que kairos son citas divinas, momentos en que el Eterno quiere que tú comparezcas ante Él. Una cita. Y una cita. Y en otro programa vamos a traer el contexto legal de la relación soberano y vasallo que hay en todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Lo que, en mi opinión, es que lo que ocurrió es, una vez más, la misericordia, la bondad de nuestro Rey. Sí. Amén. Que es una de las razones por las cuales tú y yo debemos de obedecerle sin cuestionar. Wow. Tremendo. Esa es mi opinión. Y yo creo que con eso podemos agregar, Pastor Walter, en el sentido de lo que el Pastor Roberto está diciendo es, digamos, Levíticos capítulo 23 nos habla de las fiestas solemnes, y tú las mencionaste, Pesaj y todas estas fiestas. Lo interesante es que en estas fiestas ocurren bendiciones. Sí. Milagros, exactamente. Entonces el kairos en sí es la cita, pero en el kairos de Dios, en la cita divina, ocurren, el efecto de ella es milagros. Entonces, en sí van mano en mano, pero en sí son diferentes, pero pudiéramos hablar de ellas en un cierto concepto. No los podemos confundir y decir, no, kairos es milagros. No, es la cita a un lugar donde pueden ocurrir los milagros. Claro, definitivamente esa es la perspectiva correcta. Eso es así. Bueno, yo creo que hemos llegado, Pastor Roberto, casi al final del programa de hoy, a esta cápsula de vida. Tiene que haber una segunda parte, pero creo que lo que hemos aprendido hoy de la diferencia del kairos que se nos ha enseñado por mucho tiempo, y ahora entonces con este video y con este audio corregir que no es el kairos que conocemos, sino es el moed y Levíticos capítulo 23, las citas divinas de Dios en nuestra vida, y que a veces hemos perdido esas citas divinas en nuestra vida y necesitamos llegar a tiempo a las citas que Dios nos ha dejado. Correcto. Yo pienso que en la próxima ocasión, la segunda parte, ¿verdad? Una propuesta humilde de mi parte, podemos hablar del contexto legal de los convenios con las fiestas, podemos hablar acerca de cuántos kairos, los kairos que hay diarios, semanales, mensuales y anuales. Wow. Podemos hablar acerca de los kairos que hay en la sabática, en los ciclos sabáticos, y podemos hablar acerca de cómo participar de cada uno de los kairos. Claro. Y que nosotros nos parezcamos a estas vírgenes prudentes. Wow, extraordinario. Tremendo. Y me quedó en mi corazón también, Pastor Walter, si lo considera para otra oportunidad, que hablemos también de la importancia o de las consecuencias al desacato, fue la palabra que usó en ese modelo de la corte, el desacato a los moed, a los tiempos, a las citas divinas. ¿Qué sucede con el desacato? Porque el Señor es muy claro y nos da la instrucción, pero nos da también la consecuencia al desacato a esa instrucción. Wow, tremendo. ¿Me parece? Definitivamente. Gracias por la oportunidad, Pastor y Camilo, de juntos aprender las Escrituras y cada día más
darnos cuenta que el Mesías, como yo digo, está en la Biblia desde el glosario. Pues muchísimas gracias, Camilo, por la invitación. Pastor Walter, un privilegio compartir con usted este tiempo. Y muchísimas gracias por toda su enseñanza. Ha sido un gran gusto poder estar con el pastor Walter y el pastor Roberto en esta cápsula de vida. Yo le invito a toda nuestra audiencia a que se suscriban a nuestros diferentes canales como el del pastor Walter en YouTube, en Facebook, igual como el pastor Roberto y mi persona, que puedas seguir, porque vamos a seguir haciendo estos videos y de todas maneras en otras diferentes formas y otras plataformas. Todos nosotros estamos llevando una palabra de bendición y queremos que puedas ser bendecido por medio de todas estas. Así que suscríbete a nuestros canales y esperamos que puedas regresar con nosotros en la segunda parte de Kairos. Bendiciones y shalom. Shalom, muchísimas gracias. La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.